nosotros tenemos un régimen de contratación que es privado, no obstante cumplimos pues con todos los principios de la contratación que están enmarcados en el estatuto contractual, digamos, público. Tenemos actualmente, digamos, dos grandes normas. Una de ellas es el lineamiento 26, que será parte pues de la información que les comparta. Ese lineamiento 26, digamos que es nuestro estatuto contractual y es el que reglamenta, digamos, de manera general cómo es el proceso contractual en EPM. Y tenemos otro decreto, que es el decreto 2218, que es del 2018, que tiene las delegaciones, las delegaciones que hace nuestro gerente general. Digamos que la junta directiva de EPM tiene delegado en el gerente general todas las decisiones contractuales, pero a su vez el gerente tiene un decreto de delegaciones donde tiene delegado la contratación en los niveles directivos. Dentro de ese decreto de delegaciones, que ahorita les detallo un poquito cuáles son esas cuantías y de hecho pues se las quiero mostrar, entraremos en detalle un poquito más adelante, ¿cierto? Ahorita los quiero mencionar para que tengamos presente, digamos, esas dos normas: lineamiento 26 como estatuto contractual y decreto de delegaciones, que son, digamos, esas que nos enmarcan de manera más protagónica el proceso contractual en EPM. EPM tiene entonces, digamos, al interior de su estructura, tiene una vicepresidencia que es la vicepresidencia de suministros y servicios compartidos. Esa vicepresidencia a su vez tiene tres gerencias. Una de ellas es la gerencia cadena de suministro, que es de la que hoy vamos, digamos, vamos a tener pues, digamos, presente dentro de la presentación, porque es, digamos, quien tiene el gobierno en temas contractuales en la empresa. Y esa misma vicepresidencia tiene otras dos gerencias, que son soporte administrativo y centro de servicios compartidos, que entre las tres gerencias prestamos servicios transversales a toda la empresa. Entonces, la cadena de suministro la vemos acá, no solamente enmarcada en el término como tal de lo que es una cadena de suministro, sino también porque a su vez hace parte de esa gerencia que pertenece a esa vicepresidencia de suministros y servicios compartidos. El proceso entonces de contratación en EPM, digamos que está enmarcado dentro del macroproceso de suministros de bienes y servicios. Y como tal, ese macroproceso tiene como objetivo suministrar los bienes y o servicios que requiere la organización en las mejores condiciones de calidad, cantidad, oportunidad y precio, con el fin de alcanzar la consolidación de sus negocios en el mercado y de esta manera incrementar el valor para los grupos de interés. Digamos que dentro de ese proceso de cadena de contratación de EPM, digamos que nos cruzamos también con otros procesos. Hay un proceso en EPM que es el de planificación operativa, que si bien es cierto pertenece a lo que es la planeación estratégica y a lo que son las planeaciones de los negocios, se cruza de manera directa con el proceso contractual. Entonces, este proceso de planificación operativa, y aquí pues me voy a ir un poquito al detalle porque la idea es que entendamos como de manera secuencial el proceso. En EPM, más o menos en los meses de junio, desde junio hasta septiembre, se empieza todo el proceso de presupuestación. Todas las áreas empiezan el proceso de presupuestos para el año siguiente o los años subsiguientes. En esa etapa de presupuestación, digamos que la cadena empieza a interactuar con esas áreas en lo que es la recolección de información o la captura de información para la planificación encaminada al plan de contratación, ¿cierto? Entonces, por eso menciono acá el proceso de planificación operativa, porque no está desligado del proceso de la planeación, del proceso contractual. Dentro de los meses entonces de junio, septiembre, que los negocios están en su presupuestación, nosotros estamos interactuando en esa captura de información
captura que entre los meses de septiembre y diciembre, digamos que se termina de afinar, de corregir, de socializar, de entrar en detalle, y finalmente se construye lo que es el plan de contratación, que es aprobado en el mes de enero. En ese mes de enero entonces se aprueba ese plan de contratación, que empezó a ser construido, digamos, de manera meses anterior, y a partir de ahí, digamos que ese es el mapa de ruta de los procesos contractuales que se van a atender durante esa vigencia o las vigencias siguientes, porque nosotros también trabajamos con vigencias futuras, dependiendo pues la duración de los procesos contractuales. O sea, nuestros procesos no son procesos de contratos de un año, pueden ser de un año, de dos, de tres, o sea, no necesariamente son de un año, porque nosotros tenemos, digamos, también el tema de vigencias futuras, las cuales son aprobadas de acuerdo pues a las condiciones que para ese tema se manejan. Bueno, digamos que tenemos una herramienta que se llama Óptimo, que es la herramienta de captura y seguimiento del plan de contratación, donde lo que les contaba ahorita, que vamos interactuando con las diferentes áreas, que es lo que les acabo de contar. Bueno, tenemos también un proceso de gestión de categorías, y esto es identificar las opciones para capturar sinergias y optimizar los costos de operación por medio del conocimiento especializado de los elementos que integran los bienes y servicios requeridos. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un equipo que hace parte de los profesionales de la cadena de suministro, que son gestores de categoría. Esos gestores de categoría son profesionales que se especializan en el conocimiento de ciertas categorías, de tal manera que de manera aislada a los procesos contractuales, o sea, no es proceso a proceso, sino orientado al bien o al servicio o a la categoría en específico, ellos van haciendo, digamos, un análisis de esa categoría para ir soportando y para ir, digamos, aportándole a la estrategia de negociación que a futuro se vaya a hacer, pero que no solamente dependa de la información que para el proceso contractual en particular se tenga, sino que haya, digamos, una mirada previa de esa categoría. Tenemos también el proceso de gestión de proveedores. El proceso de gestión de proveedores hace parte también de la cadena de suministro y tiene como objetivo mejorar el desempeño de los proveedores y la satisfacción de los mismos en su relacionamiento con el grupo EPM. Nosotros tenemos una herramienta de contratación que es Ariba, que es una herramienta que está bajo la plataforma de SAP. Ariba nos soporta no solamente el proceso contractual, sino que también nos soporta el proceso de registro de contratistas. Entonces, ¿cómo es nuestra relación con nuestros proveedores y contratistas? Nosotros tenemos un proceso de inscripción de proponentes, o de proveedores, mejor dicho, que ese proceso es totalmente abierto para que se pueda inscribir toda aquella persona natural o jurídica que tenga interés en contratar con EPM. De hecho, nuestro registro es un registro que es el mismo para todas las empresas filiales del grupo EPM. O sea, esto es, no me tengo que inscribir en EPM y me tengo que inscribir en Check, sino que con esta sola inscripción yo quedo habilitado para contratar con cualquiera de las filiales del grupo EPM. El registro entonces se maneja desde esta área que está aquí, dependiendo pues de EPM, y que soporta pues todas las filiales. Entonces, aquella persona natural o jurídica que esté interesada en contratar con EPM, digamos que a través del registro de contratistas que se ingresa por la página web de EPM, digamos que ahí está toda la información, ahí está toda la explicación de la guía, qué deben hacer, cómo lo deben hacer, y de hecho todo es electrónico. Entonces va dando todas las explicaciones para que la persona se inscriba. La persona se inscribe y ese es el primer requisito para poder presentar a futuro una oferta en EPM. Esa inscripción, además de inscribirse como proveedor, digamos que tiene dentro de la información que se pide al contratista información financiera, de experiencia, de toda la documentación pues asociada a su firma,
que lo que también busca EPM es poder bien de lo que es la evaluación del desempeño, ya no de esa firma como proveedor, posible proveedor, sino de esa firma como contratista de EPM. En el momento en que ya es contratista, entonces hay un proceso de evaluación de desempeño que está, pues, digamos, reglamentado y que tiene todo que ver con el desempeño de ese contratista durante la ejecución de ese contrato que le fue aceptado. Y también tenemos, digamos, actividades que tienen que ver con la búsqueda del desarrollo de esos proveedores, de acuerdo a las necesidades también de EPM. Es así como tenemos algunos programas que los desarrollamos con algunas entidades. Por poner un ejemplo, el SENA. Con el SENA tenemos unos programas de capacitación asociado, por ejemplo, a los linieros, asociado también al tema de soldadores, al tema de ayudantes de acueducto. Entonces, digamos que participan el SENA como educador, EPM como patrocinador y los contratistas como aquella mano extendida y quienes son los patronos de esas personas, pero que a EPM le interesa desarrollar esas capacidades para garantizar una mejor, digamos, prestación del servicio final que tenemos ya de cara al usuario. Bueno, dentro de este registro entonces tenemos esta información y entonces ya también, digamos, entramos a lo que es la gestión del abastecimiento. Entonces, dentro de la gestión del abastecimiento tenemos como objetivo la negociación y la adquisición de bienes y servicios con el fin de atender las necesidades de la organización y velar por el cumplimiento del objeto contratado. El alcance entonces de este proceso inicia con la recepción y validación del requerimiento de compras o necesidades y finaliza con la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la formalización y la liquidación del contrato. Acá vamos a mirar entonces las etapas del proceso contractual, ya concentrándonos en lo que es el tema de abastecimiento. Nosotros tenemos dentro del proceso tres grandes etapas: una etapa precontractual, una etapa contractual y una etapa postcontractual. Entonces, en esa etapa precontractual, digamos que tenemos lo que es la catalogación. La catalogación es un trabajo que se hace de manera previa para poder clasificar no solamente el artículo como tal, sino las características técnicas de ese artículo. EPM, digamos que dentro de su estructura tiene una gerencia de centros de excelencia técnica, que los llamamos CET, Centros de Excelencia Técnica, y ese es un equipo de ingenieros y personas, digamos, especializadas en los distintos bienes que requiere la empresa. Son estas personas que son, digamos, adscritas a una gerencia de Centros de Excelencia Técnica, quienes definen las especificaciones técnicas de los bienes que requiere EPM. ¿Qué significa eso? Que si EPM requiere transformadores, luminarias, cables, etc., son los ingenieros del Centro de Excelencia Técnica quienes definen las especificaciones técnicas de esos bienes. Y ellos, digamos que los llevan a una catalogación. Catalogación que no es únicamente para EPM, sino que también aplica para las filiales. Entonces, nos pasaba antes que teníamos el tornillo 1 y el uno lo llamaba tornillo 1, el otro lo llamaba tornillo A, el otro lo llamaba tornillo amarillo y era el mismo tornillo. Pero resultábamos teniendo inventario de 3 tipos de tornillos y resulta que todos eran el mismo. Eso ya hoy no pasa, precisamente por este proceso de catalogación, y adicionalmente hoy tenemos ingenieros especializados, expertos y dedicación exclusiva a catalogar. Entonces eso también, digamos que le da al proceso un nivel de garantía técnica muy especializado y muy alto, y desliga a los ingenieros que están en los negocios
de estar especificando, porque si bien ellos lo saben hacer, cada cosa requiere su experticio, ¿cierto? Entonces, son estos ingenieros del Centro de Excelencia Técnica quienes se encargan de catalogar los bienes. También entonces dentro de esa parte precontractual está lo que es la presentación de los estudios previos. Yo ya enseguida les voy a detallar qué son los estudios previos que hacen parte de esa etapa precontractual. Cuando las áreas de EPM requieren o un bien o un servicio, entonces lo primero que pasa es... Parar aquí un segundito, doctora, ya iremos a volver al tema de catalogación, me parece muy interesante. Hacer un par de preguntas muy concretas. Entonces, ¿esto se hace para cualquier producto o servicio que compre EPM o hay ciertos rangos? Pues porque una cosa es un tema muy especializado, por ejemplo un transformador, pues que tiene unas especificaciones técnicas, otra es, no sé, voy a hacer pues más simple, el café que se toma en EPM. ¿Todo tiene algún tipo de homologación y catalogación o cada uno lo hace, pues o depende del tipo de producto o servicio que se vaya a contratar? O no sé, voy a poner otro ejemplo, al de abogado, que es otro cuento que podría ser muy diferente a contratar un transformador especializado de ciertas capacidades técnicas. En fin, si usted nos profundiza un poco cómo funciona cada uno de los mismos. Sí, digamos que el proceso de catalogación es un proceso que nació más o menos por allá en el año 2015 y que ha venido evolucionando. Entonces, ha venido evolucionando de tal manera que hoy los bienes, absolutamente todos, independiente que yo vaya a comprar algo muy sencillo, muy poquito, todos tienen que pasar por el proceso de catalogación de manera previa, ¿cierto? En los bienes. En los servicios apenas vamos a empezar la catalogación, ¿cierto? Pero hace parte del alcance que tienen los centros de excelencia técnica. Si ya tienen algunos servicios catalogados, la respuesta es sí, ya iniciaron. Sin embargo, la catalogación en servicios todavía no está, digamos, implementada, porque esto, digamos que tuvo un proceso evolutivo, sobre todo al principio, muy dispendioso, digamos que fue un trabajo bastante complejo en el tema de bienes, situación que hoy está subsanada al 100%. Nos pasó pues primero al interior de EPM y pues posteriormente más aún cuando lo empezamos a hacer con las filiales, porque si aquí nosotros les llamábamos de distintas maneras a las cosas, pues en las filiales sí que es cierto. ¿Cuál es la realidad de hoy en los bienes? La realidad de hoy es que hay un equipo permanente que está interactuando entre las filiales, también unos técnicos de las filiales y nosotros, y finalmente toda la catalogación se hace desde un mismo centro de excelencia técnica, o sea, no es que haya uno para cada filial, hay uno solo que está catalogando permanentemente y que está interactuando con las filiales para aquellas particularidades que resulten, pero en todo caso todos los bienes tienen previamente que hacer una catalogación. En EPM nosotros tenemos el sistema de información Ariba, que es el que les decía ahorita que está bajo la plataforma SAP, que es el sistema transaccional del proceso contractual. Pero tenemos el sistema transaccional financiero, que es el que maneja todo lo que es la parte de los CDPs y por donde se hacen todos los pagos, que es el sistema JD Edwards, que es un sistema de Oracle. Entonces, el sistema JD, que es el que maneja toda la parte transaccional, también es el sistema que maneja toda la plataforma de inventarios, maneja toda la catalogación y digamos que es un sistema digamos robusto y poderoso, y es un sistema que hoy tienen también todas nuestras filiales y es desde acá de manera centralizada que se catalogan los bienes. Entonces, cuando se va a hacer una solicitud por parte de un área, todo nace desde un documento en el sistema que se llama OR, que es la requisición, y es prerequisito para poder que el sistema le deje generar la OR que tenga el producto catalogado. O sea, no puede haber una OR sin que tenga la catalogación ya hecha para el caso de los bienes. Quería
precisar quiénes son las personas que hacen parte de ese equipo, cómo funciona. Equipos son personas particulares, son alguien o es un grupo, si me cuenta, pues evidentemente dependerá de cada uno de los productos o servicios, pero los productos, ya, porque usted me dijo bien, los servicios apenas están en ese proceso, pero entonces de los productos, ¿quién define, por ejemplo, el café que compra EPM y quién define un transformador y quién define a un, no sé, el tema de alimentación, bueno, el servicio de alimentación? O sea, tiene un equipo puntual que siempre funciona como para todos los, para X, o es una persona en concreto que funciona para cada uno de los mismos. ¿Cómo es esa repartición, digamos así, de responsabilidades? Voy a responder y voy a adentrarme un poquito en lo que es la segregación de las funciones como hoy se tienen en el proceso contractual. A ver, digamos que lo primero es que el Centro de Excelencia Técnica, y es parte de la información que yo creo que mejor les pasamos para que sea más, porque se me puede pasar cierto detalle de la información. El Centro de Excelencia Técnica es una dependencia de EPM que está adscrita a una gerencia que se llama Gerencia de Centros de Excelencia Técnica, pero no recuerdo exactamente el nombre, enseguida miramos bien el nombre. ¿Qué depende de esa gerencia? De esa gerencia depende el Centro de Excelencia Técnica, que es donde se catalogan los bienes, pero también depende el Centro de Excelencia Técnica de Diseños, porque también hay un Centro de Excelencia Técnica para los diseños que tienen que ver con proyectos y con todo esto. Y esa gerencia de Centros de Excelencia Técnica está adscrita a la vicepresidencia de proyectos. Digamos que no está adscrita a ninguno de los negocios, no está adscrita ni a generación, ni a agua, ni a distribución, sino que está adscrita a la vicepresidencia de proyectos e ingeniería. Y esa vicepresidencia, digamos que tiene pues, esa gerencia como una de sus gerencias, y como tal ellos catalogan para todos los negocios, ¿cierto? O sea, son ingenieros que esa parte es la que les quedaré debiendo porque no tengo exactamente claro cómo están distribuidos, pero es un grupo de ingenieros de distintas disciplinas que todos pertenecen a esa dependencia, pero que cada uno, de acuerdo a su disciplina, tiene delegado un grupo de bienes, ¿cierto? Ya pues es la parte exactamente como ellos funcionan. El jefe de esa dependencia es Ramón Héctor. Ramón Héctor, no recuerdo el apellido de Ramón en este momento, pero él, digamos que es transversal a toda la organización, o sea, no le trabaja solamente pues a unos bienes. Y es, como le repito, es lo mismo, hay un ingeniero especializado como para la compra del café, o hay unos productos que simplemente se le van como a los usuarios pues en particular, en suministros toma la decisión del café, o también hay ingenieros especializados pues, con todos los temas de alimentos, no sé, si usted nos... Sí, en alimentos no, digamos que en alimentos no, porque los contratos que EPM tiene de alimentación, EPM contrata el servicio, pero no hace la compra de los insumos, sino que EPM contrata el servicio. En el caso de los servicios de alimentación, los servicios, por ejemplo, de aseo, son contratados como servicio, y dentro de las actividades de la prestación de ese servicio están incluidos, digamos, los suministros, están incluidos la preparación, están incluidos inclusive el menaje, las cosas que se requieren. Y digamos que EPM, entre otras, lo hace también por la independencia que tienen que tener esos terceros que son contratados en el manejo propio de sus contratos. Entonces, en el caso particular de los contratos de alimentación y de aseo, que pueden ser también un poquito parecidos, esos bienes como tal no son definidos por EPM. Sí hace parte de la descripción las calidades que EPM pide, porque dentro de los pliegos de esos procesos EPM sí define unas calidades de qué requiere, ¿cierto? Como para tener pues un control sobre, y el proponente en el momento en que propone, pues también propone unas calidades que son las que posteriormente
le son vigiladas que efectivamente pues esté cumpliendo. Entonces en el caso de catalogación, y me voy a ir un poquito como para que entendamos cómo están ligadas los roles, y voy a poner un ejemplo. Vamos al ejemplo de que EPM tiene la vicepresidencia de la gerencia de TID, transformación y distribución, y para operar ese servicio los ingenieros o las personas que hacen parte de esa gerencia necesitan transformadores, necesitan cables, necesitan postes, necesitan luminarias, necesitan pues bienes. Entonces ellos son lo que en la empresa llamamos requeridores. O sea, ellos son quienes requieren ante el sistema, y ellos son, como área de negocio, quienes fueron entre junio y septiembre a decirle a la empresa: yo necesito para el próximo año, necesito tanta plata para comprar esto, de acuerdo a sus proyecciones de inversión y de clientes y de conexiones y de desarrollo que tengan en sus negocios. Entonces, cuando la empresa les da la plata el año anterior y les dice, se les aprobó tanto presupuesto, en el plan de contratación a su vez ellos plasmaron unas necesidades, y esos ingenieros que están en el área de negocios son lo que llamamos los requeridores, y son los que ingresan al sistema para requerir unos bienes y unos servicios. Pero para poder hacer eso ellos requieren que el producto esté catalogado. Esto es, si el producto ya está catalogado, ellos no tienen la potestad de decir: no, es que mi transformador no es este, sino que yo necesito otro diferente. Si ellos necesitan otro diferente, pues deben tocar las puertas del CED, que es el Centro de Excelencia Técnica, y pedir que su producto sea catalogado, y son los ingenieros del CED quienes finalmente lo catalogan y especifican esos bienes, y les dan ese insumo a estos ingenieros del negocio para que sea parte de lo que llamamos estudios previos. En esos estudios previos, entonces, además de esas especificaciones, deben definir las cantidades, deben definir, según el estudio de mercado, si es un proceso que se considera que puede ser público, puede ser privado, puede ser único, o tiene pues algunas características especiales, y se diligencian unos formatos y unos documentos que en EPM se conocen como estudios previos. Esos estudios previos son los que se suben al sistema, ya no en OneWorld, sino en Ariba, y donde se sube ya la solicitud como tal para que entre a la cadena de suministro. Y en esta etapa precontractual llegan a planeación de la cadena de suministro, esos estudios previos que ya tienen entonces unas especificaciones, que ya tienen un presupuesto, que ya tienen unas definiciones. Por eso se llaman estudios previos, porque son preliminares, o sea, son desde el conocimiento del técnico, pero hasta ahí no hay ninguna decisión, sino que simplemente él, con su conocimiento, determina algo que él considera estudios previos. Llega a la cadena de suministro y entonces entra a través de planeación, y se hace ahí, digamos, un control, pero el control que se hace es más desde una mirada si hay otras necesidades en la empresa que pueden ser agrupadas, porque se busca que tengamos sinergias en los procesos y que no estemos todos aisladamente pidiendo y nosotros comprando, sino que se hace pues como toda esa integración y esa mirada desde planeación. Una vez se hace como ese filtro, entonces se pasa para que se defina si se atiende esa necesidad a través de lo que llamamos una compra operativa, una compra o una compra normal, ¿cierto? Un proceso de contratación normal. Digamos que, ¿cuál es la diferencia? En EPM nosotros tenemos, digamos, dos procesos, hablando del proceso de abastecimiento de bienes y servicios. El proceso que nosotros llamamos de menor cuantía, que son procesos hasta 250 salarios mínimos, o sea, estamos hablando de 250 millones de pesos. Ese proceso de menor cuantía es lo que nosotros llamamos compra operativa. ¿Qué significa la compra operativa? Significa que son procesos, primero, que tienen que tener la característica de ser menor a 250 salarios. Segundo, que sean procesos donde se hace una compra contra una entrega y contra un pago, que lo que hace eso es identificar que es un proceso de bajo riesgo,
de bajo riesgo porque yo simplemente solicito, quien me cotiza me entrega y yo como EPM le pago solo cuando él ya me entregó. Entonces ese proceso de compra operativa, por ejemplo, no se piden pólizas, en esos procesos no hay póliza de seriedad, no hay póliza de cumplimiento, no hay pólizas. El proceso es un proceso mucho más ágil, digamos de menos tiempo. El proceso no tiene esquema de administración de contratos, sino que quien compra es el mismo que controla que el proceso realmente se ejecute, y por eso tan importante la característica de que sea una entrega contra un pago, porque precisamente eso es lo que hace que esté enmarcado dentro de ese proceso de compra operativa. Y está los demás procesos que son los mayores a 250 salarios, que tienen, digamos, unas etapas. La etapa precontractual en ambos es igual, pero ya la etapa contractual, entonces, hay un equipo de negociadores que hacen parte, en EPM hay una unidad que se llama gestión de la contratación. Ese equipo de negociadores es un grupo de profesionales, digamos expertos en contratación, que son quienes se encargan de hacer el rol de negociador. ¿Y qué hace ese rol? Ese rol toma los estudios previos, o sea, lo que ese, digamos, ingeniero o esa área requeridora me entregó como insumo, y ya esos documentos los plasma. Es un trabajo, digamos, que no se hace solo por parte del negociador, sino que es un trabajo conjunto donde también participan otras áreas, porque digamos que se involucran o el abogado, o el de finanzas, o el de riesgos, dependiendo pues ya la particularidad de cada proceso, pero el negociador es, digamos, quien es el motor de ese proceso, ¿cierto? O sea, digamos que él es quien activa a las distintas personas que requieren, pero él trabaja, digamos, de la mano con ese requeridor, y finalmente ese negociador es quien plasma en lo que para nosotros son los pliegos de condiciones, quien plasma en ese pliego de condiciones las condiciones que va a tener ese proceso contractual. Esos, entonces, para los procesos mayores a 250, entonces, ¿qué se hace? Se plasman en ese proceso, en ese pliego de condiciones, todas las condiciones que va a tener ese proceso, y se publican, ¿cierto? Es importante anotar que tanto los menores a 250 como los mayores a 250, todos se publican en nuestra página web a través de la plataforma que tenemos que se llama Te Cuento, y EPM publica tanto en la plataforma de Te Cuento como en la página de Colombia Compra Eficiente. O sea, nosotros publicamos en ambos, porque nosotros tenemos, digamos, un hipervínculo con Colombia Compra Eficiente, que lo que hace es que arrastra la información en automático del Te Cuento nuestro, y también entonces, digamos, un tercero se puede enterar del proceso tanto por nuestra plataforma como por la plataforma de Colombia Compra Eficiente. Entonces ese proceso se publica con las condiciones que el pliego haya definido, que normalmente cuáles son las etapas de un proceso contractual. Cuando yo publico, yo entro en una etapa de venta de pliegos, o de lo que llamamos también adquirir el derecho. Entonces ahí es donde yo digo, publico este proceso del 1 al 10 de junio. ¿Qué significa eso? Que entre el 1 y el 10 de junio, todo aquel que esté interesado puede mandar un correo, todo es electrónico, y decir, yo estoy interesado en este proceso. Muchos de los procesos no tienen valor, y el que tiene valor, entonces, para adquirir el proceso, quien vaya a participar debe, digamos, hacer un proceso de consignación y enviarlo a través de la misma plataforma. Después de esa etapa de venta de pliegos o de adquirir el derecho, sigue la otra etapa, que es la etapa de preparación de ofertas. Esa etapa de preparación de ofertas, en el ejemplo que estoy poniendo, entonces si publiqué del 1 al 10, vamos a suponer que dura del 10 al 25. Esa etapa de preparación de ofertas normalmente es una etapa más o menos de mínimo de 2 semanas o 3, y no tiene un máximo, pero todo depende de la complejidad que el proceso tenga, ¿cierto? Entonces, si el proceso entre más complejo sea, pues mucho más se deja publicado, porque pues obviamente quienes van a participar pues van a requerir de un mayor tiempo para preparar esas ofertas.
Entre ese momento en que se publica el proceso, en que se adquiere el derecho, que fue entre el 1 y el 10, ahí todo el que esté interesado puede preguntar, puede, digamos, interactuar. Pero a partir del 10 de junio, que ya se cierra esa primera etapa que es de venta del derecho a participar, e inicia la segunda etapa que es preparación de ofertas, ya solo tienen derecho a interactuar quienes hayan adquirido el derecho. Entonces, entre ese 10 y el 25, para el ejemplo que estoy poniendo, quienes hayan adquirido el derecho son quienes ya tienen derecho a interactuar. Bueno, una vez terminada la etapa de preparación de ofertas, viene la tercera etapa, que es la etapa de análisis de ofertas. Esa etapa de análisis de ofertas es una etapa... Voy a volver porque es que sé, es muy interesante el tema, pero para no irme perdiendo de varias preguntas muy específicas que quería hacer. Uno es, yo se las voy a decir y me las responde como usted quiera. La primera es cómo funciona la contratación directa, porque ahí estamos hablando de, no necesariamente sea una compra operativa, puede ser más de 500, puede ser, no sé, un abogado de 500 millones de pesos, pasa pues los montos, cómo se establecen esos requisitos, quién los define, cómo es el detalle, eso por un lado, pues porque hablé de las compras menores, pues como la mínima cuantía o menor cuantía que usted dice, y las de no menor cuantía, pero la directa puede ser diferente, no sé qué estándares tiene, eso por un lado. Y el otro es sobre la definición del pliego de condiciones. Entiendo que lo lidera un negociador y él hace, pues, reúne como a todos los interesados, para llamarlo de alguna manera. Hay, digamos, unos requisitos técnicos de alguna necesidad específica, es decir, ¿no? Yo quiero, pues, que sea el transformador, pues, el transformador tal y es el tal transformador. Pero hay otros requisitos que se suman a un proceso contractual, como los requisitos, digamos, asociados a las empresas contratantes, no pues al producto que venden, sino a la empresa, por sus razones financieras, su capacidad jurídica, su experiencia, cómo se define, quién lo define dentro del proceso general, esos parámetros. Entonces son dos preguntas, uno de contratación directa y otro como la definición de otros requisitos, no los requisitos necesariamente técnicos del producto, sino asociados a la empresa que vaya a ser la proveedora del bien, en este caso, pues porque entendemos que el servicio no hay. Bueno, entonces aquí digamos que voy a enfocarme primero en lo que es la contratación, las modalidades de contratación. Yo creo que vale la pena de una vez mencionarlo. Nosotros en EPM tenemos 3 modalidades de contratación. Contratación pública, que es aquella que se publica y donde puede participar toda aquella persona natural o jurídica que considere que cumple. Contratación privada, que es aquella donde se hace a través de invitación, pero donde hay máximo 5 proponentes que se considera que son los que cumplen. Y contratación única, en la que se invita solo a un proponente, o sea, se considera que solo uno cumple. Entonces estamos hablando, la diferencia entre única y privada es que en la única es 1, en la privada es máximo 5, y a partir de 5 se considera pública. Si yo hago un estudio de mercado y digo, ay, es que hay como 7, no, o sea que la pública, ¿cierto? Bueno, entonces digamos que esas son las 3 modalidades. Ahora, ¿dónde se define esa modalidad? Entonces, dentro de los estudios previos, parte de los estudios previos, digamos que tiene 2 requisitos que inciden en esa definición. La primera es el estudio de mercado. Entonces, del estudio de mercado se puede concluir que no hay ninguna firma más que cumpla, sino una sola, ¿cierto? Entonces, quien determina eso y quien lo justifica es el área requeridora, o sea, el área que requiere, y vamos al ejemplo que ponía el concejal ahorita, de un abogado. Ah, es que necesitamos este abogado por estas condiciones, por esta especialidad, porque ha llevado estos casos, porque tiene la experiencia en estos y estos y estos y estas situaciones, y EPM lo que requiere es un experto en este y en este y en este tema, y es la persona idónea por esto, por esto y por estas razones.
Decir eso no solamente se dice, sino que se debe dejar plasmado dentro de un documento de justificación que se requiere tanto para la contratación privada como para la contratación única. O sea, para ambas se requiere todas las explicaciones de que esa situación se presenta. Y ese documento, tanto el estudio de mercado como la justificación, hace parte de esos estudios previos que llegan a ese negociador y que son revisados por un equipo interdisciplinario, que no necesariamente porque se haya justificado es que así se va a hacer, porque finalmente el equipo como tal, digamos que también incide o revisa o recomienda o identifica si realmente es una justificación que no tiene como el suficiente peso. Y me voy a ir a otro punto que es importante que conozcamos, y es las delegaciones. En EPM tenemos, perdón, yo lo voy a proyectar acá. Bueno, en EPM tenemos un decreto de delegaciones. A ver, nosotros tenemos las delegaciones, digamos que están hechas por cuantías. Entonces, el gerente general de EPM aprueba todo aquel proceso de contratación que es superior a 5.000 salarios mínimos. Y lo que es mayor a 5.000 salarios mínimos es aprobado por el gerente general previa presentación al comité de contratación. Entonces, hay un comité de contratación que está conformado en EPM por, digamos, la auditoría de suministros, por la cadena de suministros, por el centro de servicios compartidos, por los vicepresidentes de proyectos, de negocios, el vicepresidente ejecutivo de negocios, el vicepresidente de proyectos, el vicepresidente de asuntos legales, por el vicepresidente de auditoría, el vicepresidente de suministros y servicios compartidos, el director de soporte legal, el jefe de la unidad de cumplimiento, el vicepresidente de finanzas y los vicepresidentes invitados de acuerdo a los temas que se vayan a presentar. Esto es, si es un tema de TI, pues entonces debe asistir el vicepresidente de TI. Es un equipo, digamos, interdisciplinario de alto nivel, y ese comité se reúne de manera semanal y es quien recomienda al gerente general los asuntos contractuales. ¿Qué significa esto? Que ningún proceso llega al gerente general sin haber sido visto por ese comité de contratación, donde también participa el gerente general, ¿cierto? Entonces, digamos que de manera previa los procesos entonces son presentados en ese comité de contratación. El comité no es decisor, pero sí es un comité de recomendación que quien le, digamos, revisa y analiza y le recomienda pues al tomador de la decisión, que en este caso es el gerente general, para los mayores a 5.000 salarios. Los procesos que son menores a 5.000 no van a comité de contratación, y entonces en esos interactúan el negociador, el requeridor, el abogado, y en algunos casos, no en todos, se puede requerir de participación del auditor. También obviamente finanzas en caso tal de que hayan temas financieros. Eso con relación a la participación, digamos, del proceso previo a la toma de decisión. Pero ¿quién define además los requisitos de participación? Y voy a poner el ejemplo de algún proceso que sea superior a 5.000. En los estudios previos vienen ya predefinidos por el área requeridora o conocedora unos requisitos de experiencia, unos requisitos, bueno, en el caso de los requisitos financieros, EPM tiene un instructivo de indicadores financieros, y el instructivo
digamos, determina, dependiendo de las cuantías, cuáles son los requisitos financieros para los procesos contractuales. Digamos que con el tema financiero está, digamos, estandarizado. Con el tema de requisitos de participación, de experiencia, digamos que hoy lo que hace EPM es, el área requeridora entonces define los requisitos de acuerdo a lo que ellos consideran debe cumplir quienes participan. ¿De dónde sacan ellos, digamos, esa información? De procesos históricos, de experiencias y conocimientos propios de ellos, y en todo caso buscando que exista pluralidad de oferentes y que el estudio de mercado que ellos identifican realmente esté evidenciando una pluralidad de oferentes, ¿cierto? Entonces digamos que dependiendo de eso, ellos definen unos requisitos de participación. Sin embargo, posteriormente entonces hay un trabajo colectivo entre el abogado, digamos que también participa, pero no en la construcción, sino en su rol de consultor, en su rol de auditor, participa también la auditoría, en la revisión de esos documentos, participa el negociador, el requeridor, y finalmente lo presentan al comité de contratación, donde se explica en qué condiciones va a salir el proceso, cuáles son los requisitos de participación, cuáles son los posibles proponentes, qué es lo que se espera del proceso y cuál es el cronograma, digamos, del proceso, los plazos. Bueno, en ese comité entonces se hacen observaciones, si se hacen entonces se atienden, si no se hacen entonces posteriormente pasan a aprobación de ese competente, que en este caso es el gerente general. Voy a simplemente como a tratar de resumir esto. Digamos que una persona, estoy hablando de un delegado, se reúne con algunas personas, eso se presenta al comité de contratación, y el comité de contratación digamos que aprueba y el gerente determinando el visto bueno. O sea, como son varios pasos los que hay que conseguir, listo. Y voy a decirlo así, como quién puede meter la mano, es decir, en qué momentos podría cambiarse algo técnico, podría alguien en algún momento, pues no sé si en ese primer círculo como con el auditor y con el abogado, etcétera, en el segundo el comité de contratación, el gerente, quién puede meter, llamémoslo así, meter la mano en una especificación técnica, financiera, bueno, financieros también que no podía, pero digamos de experiencia de una empresa, quién podría decir y en qué momento cambia aquí, cambia aquí, cambia aquí. Cualquiera de estas, o sea, es decir, cualquiera de esas personas podría hacerlo. Sí, de hecho, inclusive ese es el propósito. Y me faltó decirles algo muy importante, y es que el comité de contratación, que es de alto nivel, donde están pues los vicepresidentes, el gerente y algunos gerentes, en este caso el gerente de centro de servicios y el gerente de cadena de suministro, participamos en el comité. Digamos que previo al comité hay un precomité, y en ese precomité participan, digamos, las personas que soportan a estos directivos. Entonces va quien soporta al vicepresidente de asuntos legales, quien soporta al vicepresidente de auditoría, y digamos que ese es el espacio donde es más posible que se hagan ajustes, pero no son ajustes como tal que ahí se definan, sino que es un precomité donde se indaga mucho frente a lo que se está presentando. Entonces vamos a suponer que en una experiencia se está pidiendo que hayan instalado mínimo 3 tanques de agua en fibra de vidrio, no sé qué, no sé cuántas, y muestran el estudio de mercado donde se deduce que de los que 8 o 9 que están mostrando, hay 4 que cumplen. Entonces, por decir algo, en ese precomité se pregunta, bueno, y si además de esos, ¿cómo están los otros 4, los otros 5 frente a ese requisito? Ah, no, hay 2 que cumplen solamente con 2. Ah, bueno, y el que cumpla con 2 no tiene la capacidad de hacer el tanque. Ah, lo que pasa es que, bueno, y puede llegarse a la conclusión de que no deben pedirse 3 sino 2, y pueden darse cambios por recomendación, pueden darse en el comité, no es tan común, pero sí es mucho más común en la instancia del precomité. Quienes participan en el precomité, digamos que son personas con
cada uno en su rol. Por ejemplo, está el que representa el VP de finanzas, el que representa el de cada uno de los que está en el comité tiene un representante en el precomité, y son personas, digamos, de alto conocimiento, cada uno en su rol, y los aportes que le hacen a ese proceso, digamos que buscan precisamente que no sea solamente el equipo del proceso el que tome la decisión frente al proceso. Y las explicaciones son totalmente claras, perfectamente puede no atenderse una recomendación, pero finalmente de ese precomité pasa al comité cuando están subsanadas las inquietudes, ¿cierto? Una vez subsanadas las inquietudes pasa al comité. De hecho, hay procesos que van al precomité y por las observaciones pues simplemente no se presentan al siguiente comité, sino que se les pide volver a presentar al precomité, de tal manera que se resuelvan las inquietudes que se les presentaron y finalmente lleve al comité. Digamos que en conclusión, el proceso antes de llegar a firma del competente final, que es el gerente general, tuvo ese comité de contratación y tuvo a su vez ese precomité, pero sí se puede presentar que hayan situaciones de cambio de lo que originalmente el equipo presentó, pero tampoco es, digamos, que pase siempre ni que sea pues lo común, pero precisamente es parte de lo que se busca, poder, digamos, tener una mirada como más colectiva de manera previa a que queden de manera definitiva el proceso. Y puede haber ya así como un conflicto de, la palabra como lo digamos, como de competencias, en el sentido de que haya alguien, pues, o alguna persona o pues un grupo que diga ese contrato pues debería manejarlo nosotros, pues deberíamos como poner las condiciones técnicas, pero haya otro en EPM que diga es mío. Voy a decirlo como, voy a poner un caso que pueda plantearse mejor. No sé, la gerencia de un proyecto puntual dice nosotros necesitamos un transporte de este sentido, y dice otra gerencia, no sé, servicios compartidos, suministro, no, eso lo manejo yo, y es algo especial, o el otro dice no es especial. ¿Cómo se, digamos, solucionan esas dificultades de competencia? ¿Hay alguna forma? ¿Son estos comités? El comité de contratación dice, o sea, usted es el que tiene la razón, ¿cómo puede, o el gerente es el que toma esa decisión, donde hay una especie de colisión, llamémoslo así, de decir, pues yo soy la gerencia del proyecto, a mí me interesan tales condiciones, y no sé, la gerencia de suministros, la gerencia de servicios compartidos dice yo, no, tal vez me estoy equivocando con la gerencia de servicios, pero la gerencia de suministros dice, no, yo soy el competente por estas razones. ¿Cómo se definen esos conflictos, llamémoslo así? Sí, digamos que, a ver, desde el punto de vista de quien toma la última decisión, quien tiene la potestad de tomar la última decisión es el competente. El competente es aquel que es el que va a firmar. En este caso, por ejemplo, si es un proceso de competencia del gerente, el gerente general; si es un proceso de otro nivel, el competente que va a firmar, que puede ser un vicepresidente o un jefe de unidad o un director. Él sería, digamos, que finalmente quien tome la decisión de lo que se está discutiendo, porque finalmente él es el que está asumiendo el riesgo de la decisión que está tomando. Pero ¿cuál es la realidad? Digamos que en EPM, tanto el comité como el precomité son vistos como un aliado del proceso, y no es, digamos, común que se presenten conflictos, porque sí se presentan, digamos, argumentos y defender decisiones, eso se presenta, pero no trasciende a conflictos. Y pongo el ejemplo que ponía ahorita. Estamos pidiendo un requisito de participación que debe certificar la construcción de 3 tanques. Entonces vienen las preguntas, venga, pero ¿por qué 3? Si vemos esto, tal cosa, pero si el técnico, y aquí viene pues un sustento técnico, no, son 3 por esto, y digamos que lo que pasa es que el argumento como tal debe tener la suficiente solidez. Sin embargo, siempre en el comité se le expresa al competente y se le dice, gerente, en este punto hubo
hubo discusión en el precomité y sin embargo el área soportó esta decisión y por favor que nos explique, pues que repita aquí frente al gerente cuál fue ese soporte, o sea, se evidencian cuáles fueron, digamos, los puntos más críticos de lo que se revisó y finalmente el gerente sí es el que tiene la potestad de tomar la decisión. En el caso que sea del gerente o en el caso de que sea otro competente, pues será otro competente. Pero digamos que la dinámica diaria en la empresa lo que evidencia es que tanto el precomité como el comité son vistos como un gran aliado del proceso y son de muy buen recibo las recomendaciones porque no son imposiciones sino recomendaciones, pero como quienes integran ese precomité son personas que tienen conocimientos profundos cada uno en su área, hay mucha pertinencia en las observaciones que se hacen, ¿cierto? Entonces lo normal es que cuando se acogen las recomendaciones es porque hay convencimiento por el equipo. El equipo es el equipo que conforma negociador, requeridor, abogado, ese es el equipo, digamos que hay aceptación por parte de ellos y cuando no la hay, pues hay la argumentación por parte de ellos de por qué y lo que se presenta a veces es que puede ser que lo que falta es peso en la argumentación y lo que se les pide es no, por favor vuelvan a otro precomité y refinen pues como los argumentos, las justificaciones, dejen documentado lo que están informando para, digamos, para llevar ya un proceso muy limpio al comité. Digamos, esa es como la dinámica. O sea, pero es decir, no habría, no hay dificultad en eso usted prácticas en que una entidad, digamos como un área diga ese proceso es mío, pues la parte técnica es mía y otra diga no, ese proceso es mío. ¿Cómo se define eso? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Para allá, pues, mío es un término, pues, un tema mío, pues, pero voy a poner el ejemplo. Por decir algo, dentro de un proceso pueden interactuar o pueden no, interactúan varias áreas. Entonces, hay temas que son financieros. Finalmente, si el criterio es financiero, finanzas es la que tiene la última palabra en ese criterio financiero. Entonces, yo como negociador me soporto en finanzas y yo hago la consulta a finanzas. Ahora, si finanzas a mí me dice es el camino 1 y yo voy a tomar el camino 2, yo no lo puedo hacer. Porque así yo sea el negociador de ese proceso, yo tengo la obligación de preguntarle al dueño y al conocedor del proceso. Lo mismo pasa en el tema de riesgos. Si yo tengo una inquietud que está asociada con el tema de garantías de riesgo, yo le pregunto al conocedor. Y si el conocedor de esa duda me la resuelve en un sentido, pues mal haría yo no acatarla cuando él es el conocedor y lo mismo pasa con el abogado. Digamos que son personas con disciplinas distintas, con conocimientos distintos y con roles distintos en el proceso. No se da, realmente no se da y no se debe dar que yo como negociador, que tengo el proceso y por ser de la cadena de suministro o por ser de la vicepresidencia de suministros, yo diga, no, yo pregunté aquí, me dijeron esto y pregunté allí, pero no es que yo soy el que digo por dónde me voy por otro lado, eso no puede pasar, ¿cierto? O sea, digamos que por eso son áreas distintas y son conocedores diferentes los que aportan. Y les voy a poner un ejemplo que nos ha pasado en temas de certificados de calidad. Entonces, el certificado se pidió con un alcance y el proponente me lo manda y me lo certifica. No lo dice el certificado, pero me manda un anexo donde la entidad certificadora dice que a pesar de que no diga ahí, la entidad certificadora está diciendo algo. En EPM hay un área que es la especializada en eso. Entonces yo le pregunto al área y le digo, vea, me está pasando esto, me entregan ese certificado que no dice esto, pero el ente certificador está escribiendo esto, ¿eso es válido o no? Si a mí el área dueña de ese proceso me dice no es válido porque el pliego fue muy claro que tenía que decirlo el certificado, por más que mi lógica me indique que sí debería aceptarlo, yo no me puedo basar en mi lógica, sino que me debo basar en el concepto del conocedor y el responsable de ese proceso, ¿cierto? Y pasan ese tipo de cosas que uno queda como, hombre, eso no pareciera lógico para uno que no es el conocedor de eso, pero para el que sí lo conoce tiene toda la lógica del mundo. Entonces, por eso en la empresa, digamos que
hay áreas que son conocedoras y responsables de determinados procesos y son ellos quienes, digamos, toman la decisión en ese pedacito. Y el dueño del proceso contractual, por más que sea el requeridor o que sea el negociador, no puede obviar esos conceptos que le son emitidos y no se los puede brincar. Y si eso pasara y eso llegara a un precomité, claramente un precomité no los deja. Han existido casos de procesos donde hay un área que haga los estudios previos y otra las haya asumido posteriormente diciendo eso no, o sea, eso no es suyo, esto es mío. Vuelvo como a esa pregunta, como prácticos donde vea, arrancó a hacer la gerencia del proyecto X, arrancó con su proceso y después dice, no sé, su ministro dice, no señor, eso no es suyo, eso es acá, eso es una competencia mía, y en algún momento pues se hayan dado cuenta en el precomité o en el comité y dicen, no, arranque mejor de ceros porque eso no es de la gerencia, porque pues pueden hacerlo de buena fe, ¿cierto? Es como, bueno, yo lo he hecho aquí o se ha hecho toda la vida o no sé, pues no hay competencia, entonces la hago yo, no hay una, pues no sé, no hay mucha claridad sobre quién es la persona competente o la entidad competente, pues yo digo entidad, es como el área competente, no, pero arranco a hacerlo y después diga, no, pare ahí, eso no es suyo, venga para acá. ¿Cómo más como la pregunta hacia ese sentido? Si alguien más dice, si hay un tercero que dice, sí, entréguese, porque eso es de tal área, no la suya, que por buen trabajo que haya hecho. Evidentemente pues la nueva área que asume la responsabilidad, la competencia, pues seguramente tomará en cuenta esas consideraciones, pero no necesariamente, pero diga, no, pásele todo lo que ha hecho porque esto es de tal área o tal persona dentro de la empresa. Esto me da pie para hacer una claridad que no va directamente a esa pregunta, pero que yo creo que es importante mencionar. En EPM hay, digamos, hablando de contratación, hay diferentes esquemas de contratación. A ver, uno son los contratos de abastecimiento de bienes y servicios. Es todo aquel contrato que se necesite para que la empresa opere. Y esos están centralizados en la cadena de suministro. Pero hay otros contratos que en EPM existen que no son del proceso de abastecimiento de bienes y servicios y son los que nosotros en EPM los llamamos, los de abastecimiento de bienes y servicios son los que llamamos ABIS, o sea, procesos de abastecimiento de bienes y servicios. Hay otros que llamamos ABIS especiales. Significa que son procesos contractuales, pero que no son que son especiales y que no hacen parte de los que maneja cadena de suministro. Ejemplo, tenemos el departamento médico que contrata a los especialistas, esos son ABIS especiales. Tenemos la proveeduría, que es el supermercado, que contrata pues todo, esos son ABIS especiales. Tenemos la compra de energía, que se compra de la energía para transacciones, son ABIS especiales. Y así tenemos una cantidad de procesos que si bien son contratos, no son contratos del proceso de abastecimiento de bienes y servicios. Y también tenemos otros que nosotros los llamamos internamente no ABIS. ¿Qué significa? Que son contratos, pero no son de abastecimiento de bienes y servicios, sino que por el contrario son contratos donde es EPM quien actúa como contratista y el contratante es otro. Entonces, digamos que puede presentarse, ya volviendo a la pregunta, que un proceso haya iniciado como un proceso especial, pero en el camino analizaron que lo que se trata, que no es tan especial, sino que realmente no era una compra de energía, sino de unos equipos que eran para ponerle algo que tenía que ver con la energía, pero que como tal sí son unos bienes, y que en el camino se dé. eso puede ser una manera. También, ¿quién toma esa decisión de decirle, se lo entrega? Exacto, entonces digamos que competente para tomar esas decisiones? Puede, digamos, los abogados en el momento en que lo están revisando identifican que realmente eso es un proceso de abastecimiento de bienes y servicios. Venga, eso es un proceso de abastecimiento porque no se entregó a la cadena. Y puede en ese momento identificarse y entonces pasarse para que sea la cadena de suministro la que lo atienda. Pero también, y de pronto puede, yo creo que estar más ahí la pregunta, dentro de EPM, dentro de los procesos de abastecimiento de bienes y servicios que fueron centralizados en la cadena de suministro, hay unos procesos que son los del proyecto Ituango, que desde que se creó la cadena de suministro, digamos, por la particularidad,
por lo especial, por la experiencia y por lo especializado de los contratos que tienen que ver con el proyecto Ituango, EPM no centralizó los procesos contractuales que tienen que ver con el proyecto, sino que de manera directa lo hacen los equipos de ingenieros y de expertos que tiene el proyecto como tal. Y digamos que eso tiene una razón de ser, y es que no pueden tomarse las decisiones desligadas del proyecto y tienen que ser unos ingenieros especializados y conocedores en este tipo de casuísticas. Entonces, para el caso particular del proyecto Ituango y posterior a la contingencia de Ituango, digamos que ¿qué pasó? Y no pasó ni con uno ni con dos, sino con varios procesos. Dada la avalancha de temas, de requerimientos, de ocupaciones que tenían los ingenieros y todo el personal del proyecto, en algunos procesos desde el proyecto se pidió que desde cadena de suministro los apoyaran en algunos procesos contractuales. Procesos contractuales que, digamos, dentro de la estructura y dentro de la decisión organizacional están enmarcados para que sean adelantados directamente por el proyecto, pero que en aras de un trabajo colaborativo, dada la cantidad de temas y la cantidad de ocupaciones de todo el personal del proyecto posterior al 2018, en varios procesos contractuales desde el mismo proyecto se pidió el apoyo de cadena de suministro para adelantar algunos procesos de contratación. Entonces, ¿de dónde sale esa decisión? Directamente del proyecto, decir, venga, ayúdenme con este proceso que yo estoy con tanta cosa que no tengo tiempo, pero no es una decisión como tal donde se haya tomado que es para todos los procesos contractuales, no, sino para aquellos que el proyecto haya considerado, apóyeme con este proceso. Entonces se puede encontrar en el caso particular de Ituango que una gran cantidad de procesos lo adelantan ellos directamente, y hay algunos que se les han adelantado a través de la cadena, pero en ese trabajo colaborativo, digamos, de soportarlos por la cantidad de actividades que tenían. Entonces de pronto creo que puede ser esa la situación, pero no porque en ningún momento a ellos o alguien de la orden hágalo allí o hágalo allá, no, digamos que nace más de la necesidad del mismo personal del proyecto, dependiendo como ese nivel de ocupaciones que su momento pues les da. Perdón, Yaira, yo creo que podría aclarar un poco también desde el momento del requerimiento, desde que nace el requerimiento en el área. Doctor, que tiene que estar grabado. Y de pronto. Si quieres, pues si quieres lo dice para que la sí, es para que haya pues, más como esos recorderis que no. Sí, era como. Es que estoy entendiendo la pregunta que usted quiere hacer es. Resulta que un área quiere comprar 3 transformadores y otra quiere comprar 5. Pues desde el proceso de planeación de la contratación que hablaba Yadira ahorita, esas necesidades se identifican y la cadena de suministro las puede agrupar y ahí define quién sería el responsable, pues a través de qué área se va el requerimiento y se va todo el proceso de contratación, ¿cierto? Así le entiendo la pregunta a usted. Puede ser una alternativa. Otra podría ser básicamente, es decir, simplemente no ni siquiera que una área técnica defina y otra área técnica defina necesidades, simplemente una área técnica defina necesidades, pero después por procesos internos de suministro se diga, no, o sea, no, eso no lo define usted, no define la parte técnica usted, me encargo yo, ni siquiera la parte técnica, más sobre todo como en servicio. Voy a poner un ejemplo, el de transporte, que puede ser un servicio no tan especializado, no tan técnico, pero no sé, diga la gerencia del proyecto, yo necesito este transporte, y diga a suministros que, pues no, eso es mío, yo manejo el transporte. Quería ver como quién en la práctica termina definiendo, no, eso es de A o eso es de B, pues entendiendo que de pronto arrancó a hacer un trabajo y ya llevaba, hizo estudios técnicos y estudios de mercado, etcétera, no sé si eso puede suceder, y después en el transcurso le digan, no, entrégueselo a B, que es el que tiene la competencia dentro de EPM para hacerlo. O sea, pensaba como casos así, no solo donde sea un área técnica, sino un área técnica versus un área de servicio, llamémoslo interna de la empresa. Sí, y de hecho también se da ese caso ahora que lo menciona. A ver,
Digamos que ahora que les decía que dentro de la vicepresidencia de suministros y servicios compartidos hay 3 gerencias, que una de ellas es la cadena de suministro, hay otra que es soporte administrativo. Entonces, por ejemplo, soporte administrativo es quien contrata todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los edificios, y es quien tiene el departamento de transportes y talleres. Entonces, si hay varias dependencias de EPM que requieren vehículos, tengan la plata, así saben quiénes son las dueñas del presupuesto y las dueñas de la necesidad, quiénes son los requeridores. Para el caso de esos servicios que son corporativos y que hay un área, digamos, funcional como transportes y talleres, es transportes y talleres quien define las especificaciones técnicas y quien hace el rol de requeridor. Para el caso de vehículos y para el caso de mantenimiento de automotores y para el caso de mantenimiento de, por ejemplo, todo lo que es la parte de surtido de gasolina, todo lo que tenga que ver con la parte de transportes. Y lo mismo con todo lo que tenga que ver con la parte de mantenimiento de los edificios. Entonces, el que está en la subestación Colombia, el que está en Guayabal, el jefe que está allá, si tiene que hacerle mantenimiento a su edificio, lo debe presupuestar, lo debe pedir, pero él no es quien hace el rol de requeridor, sino que él debe entregarle esa necesidad o esa solicitud al departamento de mantenimiento edificios, que es quien tiene la función para hacer eso, y ellos son quienes son el rol requeridor. Entonces es posible que uno encuentre que un mantenimiento que se hizo a la central de Guatapé, no fue la central de Guatapé quien la definió, quien especificó técnicamente cómo tenía que ser esto, sino que es la unidad de mantenimiento de edificios que queda aquí en Medellín, que está adscrita a la gerencia de soporte administrativo, que a su vez depende de la vicepresidencia de suministros y servicios compartidos. Entonces, la gerencia de soporte administrativo, que tiene esa área de mantenimiento, pasa a ser el requeridor, y la gerencia de cadena de suministro, digamos que interactúa con un requeridor. Ese requeridor puede ser quien está en el negocio para la gran mayoría de temas, o el área funcional para aquellos procesos que son, digamos, centralizados en un área funcional, como es el proceso, por ejemplo, de aseo. El aseo está también centralizado en un área que es el área de mantenimiento y administración de edificios. No es cada sede quien contrata su aseo, sino que es directamente desde SAC. No sé si de pronto hacia allá iba la pregunta. Sí, la pregunta ya en detalle entonces es, no hay una catalogación de los servicios, digamos que es mucho más abierto como para la interpretación, y si la gerencia de Hidroituango hace una solicitud de un servicio que requiere, podemos ponerle que sea el aseo, de pronto por muchas condiciones no sea necesariamente el mismo aseo que se le hace pues a los edificios de EPM. Quería preguntar si puede arrancar ese proceso la gerencia de Hidroituango y después viene o sea, suministros y le dice, o servicios administrativos, ¿no? Y le dice, pase lo que es mío. Sí, exacto. Si eso puede suceder en la práctica, si ha sucedido y cómo se define, llamémoslo así, ese conflicto entre las dos áreas. Pues que no es un conflicto en el sentido, sino como, no, eso no le corresponde a usted, eso es de acá y nosotros ya tenemos esto estandarizado y lo manejamos nosotros. Digamos que en la práctica no se presenta de esa manera. Digamos que ¿cómo se presenta? Se presenta, y voy a poner otro ejemplo, la vicepresidencia de proyectos de ingeniería tiene bajo su gobierno los proyectos, pero ellos tienen una clasificación, N1, N2, eso tiene pues como unos parámetros de cuantía y de complejidad, y el área de mantenimiento y administración de edificios tiene otros, porque son más asociados al mantenimiento, más de infraestructura. Digamos que técnicamente ellos tienen definido unas diferenciaciones. Entonces esas decisiones pueden llegar a un momento cero en el que se tengan que tomar, y entre esas dos áreas se ponen de acuerdo. No, esto es definitivamente es un proyecto y lo deben hacer ustedes, o no, esto es una infraestructura y es un mantenimiento y lo debo hacer yo. Pero eso se hace antes de arrancar a pedir CDP, antes de que nazca la necesidad como tal.
Y lo mismo en el ejemplo que ponía ahorita, en el camino no habría en el posibilidad de camino choque. no se da, O sea, en el podría camino no haber- se da. En el camino no se da que se haga el cambio, porque entre otras cosas, solo el tema del CDP, que hay que coger un camino para que le aprueben el presupuesto, hay que hacer unas justificaciones al área financiera, digamos que todo se tiene que resolver antes de empezar ese camino, y ese camino es previo, absolutamente previo. Entonces, la situación se puede presentar, por ejemplo, puede ser común en el área de proyectos, antes de definir si el proyecto, el tamaño es para que sea allá o para que sea aquí, y lo mismo, por ejemplo, lo que les decía ahorita del caso del proyecto Ituango, que a pesar de que ellos son quienes son directamente quienes adelantan sus procesos, porque así la empresa lo decidió pues desde siempre, en algunos casos han pedido, venga, ayúdenme con este proceso, pero esa solicitud se hace antes de que nazca el proceso, no se hace en el camino, o sea, no se hace en el camino. Perfecto. Y creo que me quedó una pregunta, bueno, una última para dejarla terminar esa presentación es ¿cómo se definen los tiempos, los montos? Porque, o sea, más de 5.000 millones, voy a poner ejemplo, lo define el gerente, pero evidentemente hay una cosa que puede valer 2.000, solo que se hace a 5 años, entonces son 10.000. ¿Cómo entran cómo se definen los tamaños, el tiempo del contrato, el objeto, pues no más que el objeto, pero los tiempos, los montos, si es para 5 años, para 3 años, para un año, porque cambia inclusive pues la delegación solo por pequeños detalles, si es pues de 3 años va hasta 3.000, pero de 4 años ya va hasta 5.000. ¿Cómo se definen esos pequeños detalles como dentro de todo ese proceso de tiempos y de montos especialmente? Sí, a ver, digamos que dentro del estatuto de contratación, que es el lineamiento 26, hay unos reguladores genéricos que son genéricos y obviamente hay particularidades, pero lo genérico es lo que regula, digamos, el Pareto. Entonces, ¿qué se tiene establecido dentro de la organización? Ninguna relación contractual debe ser superior a 3 años, ¿cierto? Para que y está pues determinado en la norma, cuando la relación contractual va a ser superior a 3 años, debe contar con un visto bueno del vicepresidente correspondiente a la necesidad, o sea, no al área negociadora, sino al área dueña de la necesidad. Vamos a suponer que es una necesidad de informática. Entonces los DTI requieren que la relación contractual sea superior a 3 años, deben dejarlo por escrito, una justificación, y esa justificación debe ser aprobada por el vicepresidente de esa área. Y eso aplica, entonces digamos que ¿qué es lo común en la empresa? Lo común en la empresa es que los procesos contractuales se hacen a 18 meses. ¿Y por qué es lo común? Porque si se hacen a 1 año, pues relativamente es un tiempo corto, dado que los procesos contractuales toman por lo menos 5 meses, entonces casi que estaría uno terminando de aceptar y casi que arrancando el nuevo. Entonces, lo normal, eso no está, digamos, escrito, pero lo normal es que se hacen a 18 meses, y dentro del estatuto contractual está establecido que uno puede renovar un contrato, pero sin superar los 3 años. Entonces, si yo hago ese contrato de 18 meses, me está dando para una renovación de otros 18 meses, pero que si yo necesito otras renovaciones, lo puedo hacer, pero tengo que pedir las justificaciones y las aprobaciones del comité. Entonces, lo normal es que los procesos contractuales no se hacen a más de 18 meses, porque una relación de tanto tiempo también es riesgosa, porque si el contratista me sale malo, yo no es lo mismo aguantármelo 18 meses que aguantármelo 3 años de una vez. Entonces, lo normal es que lo hago 18 meses para que en caso tal de que sea muy buen contratista, nos esté yendo muy bien, que el estudio de mercado a los 18 meses me diga que sigue siendo muy competitivo, yo pueda renovarlo, porque de todas maneras pues la idea es también tratar de ser óptimos con el proceso. Y si no, pero la renovación no la tengo que hacer por los mismos 18 meses, la puedo hacer por menos, o puedo tomar la decisión de no hacerla, ¿cierto? Pero dentro del estatuto sí está establecido que la relación no debe ser superior a 3 años, y que si va a ser superior a 3 años deberá existir la justificación y la aprobación de ese competente. Eso aplica para la generalidad.
En los únicos contratos que no está limitado, bueno, y lo otro que también está limitado desde el decreto desde el estatuto es que las modificaciones a los contratos no pueden ser superiores al 50%. Y si se requiere que sea superior al 50%, cuando pase el 50% solo puede haber una aprobación adicional al 50%. Eso significa que si yo ya estoy en el 49% y necesito una modificación, finalmente mi interventoría tiene que ir hasta que termine la obra. Y los contratos de comercio exterior. ¿Por qué? Porque en los contratos de comercio exterior yo calculo que importar unos bienes me va a valer 10 pesos, pero si me vale 16, pues igual yo los tengo que traer, ¿cierto? Entonces no puedo estar limitada por esa condición. En los demás contratos está condicionado de esa manera y no hay excepción. O sea, no hay excepción para esa, digamos, para esa regla del 50%, y máximo una vez por encima. Y una pregunta que me surge con ello, y es: un contratista que haya prestado bien su servicio, bien calificado, lo hizo durante los 3 años, habrá un nuevo proceso contractual, evidentemente, por esas políticas de EPM. ¿Tiene algún privilegio, llamémoslo así, haber sido previamente pues como un proveedor bien calificado de EPM, o parte en igualdad de condiciones que cualquiera otro? Sí, digamos que nosotros en EPM tenemos lo que es el proceso de evaluación del desempeño del contratista. El proceso de evaluación del desempeño pues, se va haciendo en el transcurso de la ejecución, pero en todo caso se deja finalizada al finalizar el contrato. Y hay una metodología pues, para esa evaluación del desempeño, donde se evalúan 4 criterios y eso arroja un resultado. Dependiendo de ese resultado, posteriormente en nuestros procesos de contratación, en todos está el de mérito, y lo llamamos de mérito es porque si la evaluación fue mala, resta, y si la evaluación fue buena, no suma. O sea, realmente lo utilizamos es para de mérito, no para premiar, porque finalmente pues el contratista es bueno, pues para eso de contrato, para que sea bueno, pero si es malo, yo sí le resto puntos en los procesos futuros. Entonces, en los futuros procesos, en todos los procesos, durante 3 años, a ese contratista lo va a afectar esa calificación que haya tenido. Entonces, si yo estoy dando 100 puntos, de esos 100 puntos le quito a él 10 puntos o 20 o 30 o los que sea porque tuvo deméritos en la evaluación del desempeño, pues él tiene que compensar esos otros puntos con precio. Y claramente el orden de elegibilidad en un proceso contractual puede claramente cambiar por ese demérito. Entonces digamos que sí es una manera de premiar a los cumplidos, pero no dándole puntos, sino quitándole puntos al que efectivamente tuvo, digamos, puntos negativos en esa evaluación de desempeño. Eso tiene pues unas fórmulas que no las conozco, pues no me acuerdo en detalle, pero finalmente funciona así. Entonces, en conclusión, hoy para EPM la evaluación del desempeño no solamente sirve para evaluar el desempeño del contratista y dejarlo, digamos, plasmado, sino para los futuros procesos donde ese contratista se presente. Bueno, entonces acá el decreto de delegaciones, pues básicamente lo mostraba por efectos de explicarles lo del comité, lo que el gerente general tiene, digamos, la delegación de todos los contratos que son superiores a 5.000 salarios mínimos, y les voy a poner para más o menos manejar cifras, aunque las cifras no van a ser exactas como aquí se las voy a decir, pero en promedio en EPM en un año procesos de contratación mayores a 250 salarios del proceso de abastecimiento, y por eso acuerden que ahorita les decía que hay 3 tipologías, pero del proceso de abastecimiento de bienes y servicios son alrededor de 750 procesos, de los cuales mayores a 5.000 son en promedio 80 procesos. Digamos que el Pareto realmente no está ahí, pero sí en valor, porque claramente pues son los contratos de mayor cuantía. Bueno, en la etapa contractual entonces está lo que es la etapa de contratación, y hay una etapa donde está equivocado.
Entonces, si lo que él nos está ofreciendo está, yo le pedí un vaso transparente y él me está ofreciendo un vaso metálico, yo le elimino su oferta. Le digo que técnicamente no está cumpliendo. Pero si él me lo ofrece y no me dice que es transparente, pero no es claro lo que me está ofreciendo, y yo le pregunto y le digo, estoy subsanando su información y por favor acláreme porque usted no me dijo que era transparente y yo estoy pidiendo y él no me lo aclara, entonces yo la rechazo, porque esa es la diferencia. O sea, yo rechazo cuando no es claro y elimino cuando es absolutamente claro que no. Y cuando realmente me cumple, pues está cumpliendo, ¿cierto? Entonces, toda esa información va en el informe de análisis y conclusiones que se le envía a todos los participantes. ¿Quién está encargado de hacer ese análisis, ese informe? ¿Lo hace? Interdisciplinariamente participan el negociador evalúa todas las condiciones contractuales, finanzas evalúa las condiciones financieras y el requeridor evalúa las condiciones técnicas. Y el abogado participa, digamos, en la revisión del documento final que contenga, digamos, como que no esté, digamos, desfasado desde el punto de vista legal, lo que ese equipo interdisciplinario plasmó en ese informe. Entonces, el informe lo componen ese análisis contractual, ese análisis técnico y ese análisis, digamos, financiero, que todo se plasma en un mismo documento que se llama Informe de Análisis y Conclusiones. Y ese informe de análisis y conclusiones se le envía a todos los participantes. Esto es, tanto al que cumple como al que no cumple, porque hasta ese momento no está decidido a quién se le va a aceptar. Ese informe se envía y se le dan 3 días a los proponentes para que envíen sus observaciones. Si durante 3 días, pasados 3 días, no se reciben observaciones, entonces ya se hace el informe definitivo. Que entre el informe de análisis y conclusiones y el informe definitivo, digamos que la diferencia es prácticamente ninguna, solo que en el informe definitivo ya se dice, se le acepta la oferta a tal persona, porque realmente todo lo demás es igual. Pero también puede pasar que con las observaciones que hacen los proponentes, EPM pueda evidenciar que hay alguna situación o que no la tuvo en cuenta o que la analizó, porque somos humanos y también nos podemos equivocar, ¿cierto? O sea, se puede dar, digamos que no es lo común, pero se puede dar que inclusive un contratista frente a sus rechazos nos puede decir, no, pero es que yo sí, en la página 220 yo mandé tal cosa y usted no la vio. Y eso puede pasar, porque nosotros tenemos, digamos, técnicamente unos formularios donde el contratista debe plasmar de manera resumida su oferta y él puede analizar todo lo que quiera, pero no ha de faltar el que de pronto se le pasó algo y diga, sí, ahí va en la hoja 200, pero finalmente el técnico no la vio, ¿cierto? Y si finalmente sí está ahí, pues no hay problema, se tiene en cuenta y se analiza y puede haber variación entonces entre ese informe de análisis y conclusiones y el informe definitivo, pero todos los participantes se enteran de lo que todos enviaron y de el nuevo resultado. Entonces digamos que ese informe de análisis y conclusiones es muy conveniente tanto para nosotros como para los proponentes, porque lo que menos queremos pues es que un error que puede pasar pues se vaya hasta el final. Una vez ya está el informe definitivo, se comunica, se publica la decisión y a partir de ahí viene la etapa postcontractual. ¿Qué pasa entonces cuando se acepta? Se le envía al proponente, se le dice, señor, usted se ganó este proceso en estas y estas condiciones y por favor haga llegar los documentos para formalizar las pólizas, lo que tenga que entregar. Y hay en EPM un equipo que se llama el equipo de administración de contratos, que es donde están las personas que van a entrar en la vigilancia asociada a la ejecución del contrato. Me quedé, antes de empezar la discusión, con un tema muy puntual sobre las adendas. Si usted me puede contar un poco cómo es el procedimiento de las adendas, si es igual al proceso contractual, al proceso de pliegos, básicamente, pues como con los mismos pasos, los mismos requerimientos, o ya hay más autonomía de algunas áreas en particular. A ver, en el PM, las adendas, digamos que Porque hay de todo tipo, digamos, hay temas de ampliar plazos, hay unos de cambios de condiciones en particular, pues sí, no sé, pero ¿cómo funciona eso en la práctica? ¿Cómo funciona? A ver, las adendas, digamos que es el mecanismo para subsanar, corregir, aclarar o modificar
las condiciones originales del pliego. Las adendas pueden ser o porque EPM las decida o porque el proponente las solicite. Y hay adendas que son sustanciales y adendas que no son sustanciales. En EPM está definido cuáles son las adendas sustanciales y se dice qué se debe hacer. Son consideradas adendas sustanciales todas las adendas que modifiquen requisitos habilitantes. ¿Qué es requisito habilitante? Los requisitos de participación. Ejemplo, el pliego decía, quien vaya a participar tiene que demostrar que ha construido tres tanques de agua. Entonces eso es un requisito. Entonces, si en medio de las consultas, de las aclaraciones, de las situaciones, hay que decidir que se va a cambiar y que ya no van a ser 3 tanques sino 2, eso es un requisito habilitante. Entonces, eso es una adenda sustancial que entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe presentar al comité de manera previa a sacar la adenda y además se debe republicar el proceso. ¿Qué significa republicar? Que se debe abrir nuevamente para que se publique como si apenas estuviera publicando el proceso, para que quienes consideren que pueden participar, o sea, vuelve y se vende el derecho a participar, para que quienes consideren que cumplen con ese requisito, pues puedan hacerlo. ¿Y por qué? Porque puede que un proponente haya dicho, no, yo no tengo 3 tanques de agua, no, yo no puedo participar, y no compro el derecho. Y resulta que para allá los 20 días me cambiaron el requisito y ya pusieron 2, y yo para 2 sí cumplía. Entonces yo tengo que tener otra vez el derecho a poder decir, venga que yo sí cumplo y voy a comprar el derecho a participar. Entonces, esas son las adendas sustanciales, las que modifiquen condiciones habilitantes del proceso. Entonces, por ejemplo, si en un proceso se pidió como requisito de participación que se tenía que presentar unas garantías, y ya después, por algún motivo, las garantías no se van a pedir o se modifican, porque pasa, y más ahora que está el mercado asegurador un poquito complejo, que los proponentes compraron 4 y empiezan, vea, yo no he conseguido esta garantía, no, yo no he conseguido esta garantía, no, yo no he conseguido esta garantía. Entonces, en EPM hay un tema que es, las garantías las maneja. Tenemos un programa de póliza matriz. Ese programa de póliza matriz es un contrato que nosotros tenemos con 3, creo que ya son 4 compañías aseguradoras, donde ellas trabajan de manera directa con nosotros, pero ellas tienen unas condiciones, ¿cierto? Tienen unas condiciones y se da que en algunos casos ellos dicen, no les pido la garantía, no les pido la garantía, y nosotros empezamos a evidenciar que está en riesgo el proceso, porque de pronto de 4 solamente a uno sí le van a dar garantía, la cama cae en manos de uno. Entonces adendamos el proceso y decimos, no, vamos a permitir que además del programa póliza matriz presenten garantías externas, que finalmente también son las garantías, son las mismas compañías de seguros, pero por fuera del programa de póliza matriz, que es un contrato que hoy tiene EPM. Entonces, como eso modifica un requisito habilitante, porque realmente eso es un requisito de participación, entonces hay que republicar el proceso y hay que volver a hacer pues como toda la apertura del proceso. Entonces, ¿cómo funcionan las adendas? Porque quería pues como puntualizar esto. Cuando las adendas no son sustanciales, quien toma la decisión es el jefe del área negociadora. O sea, en este caso, el jefe de la unidad con gestión contractual. Por decir algo, el proceso está publicado esta mañana y han comprado pliego 2 firmas. Y en el estudio de mercado veíamos que eran 8. Entonces el jefe del área de gestión contractual puede decir, no, ampliémoslo una semana más a ver si de pronto aparecen más firmas, porque van muy poquitas. Entonces puede tomar la decisión simplemente de ampliar la venta de pliegos. Eso no es sustancial y eso directamente lo toma la decisión él administrativamente, publica la adenda. Lo que pasa es que la adenda sí se tiene que publicar en el sistema IVA y se enteran todos quienes están participando, ¿cierto? Pero si son sustanciales, entonces deben ir a precomité, a comité, y finalmente la firma el jefe del área negociadora también, pero no lo puede hacer autónomamente sin haber presentado a comité, digamos, la novedad de la adenda por ser sustancial. Entonces digamos que ese es el camino como de las adendas. Y las adendas se toma la decisión de si se acepta o no
una situación de un proponente, dependiendo qué tan repetido sea, qué tan conveniente para el proceso sea, porque si yo tengo un proceso donde son 5 proponentes y ya 3 me han dicho algo, pues mal haría yo en no hacer caso, ¿cierto? Pero si son 5 y hay uno que me está diciendo algo y no veo en riesgo el proceso, pues la empresa puede decir no, lo analiza entre el equipo y dice no, pues es que porque este proponente no participe, pues entonces que no participe, ¿cierto? Entonces digamos que se da como un poquito dependiendo como la pertinencia, y en todo caso si se va a cambiar un requisito de participación sustancial debe surtir pues como ese trámite. Creo que nos dan 10 minutitos para terminar, que ha sido muy interesante todo el tema. Como le dije, después entraremos en detalle sobre algunos procesos, pero yo les podría mandar la información de esos 2 procesos que me están diciendo. A ver, de los procesos que mencionamos al principio, el proceso de alimentación y pongo es uno, o sea, ahí no hay duda y sería pues como enviar información de ese. El otro proceso que mencionas, que es el de seguros, ahí sí, digamos que puedo enviar varias información o puntualizar un poquito, porque, por ejemplo, el proyecto tiene varios tipos de seguros, ¿cierto? Tiene seguros de civiles, de responsabilidad civil, tiene varios, ¿cierto? Entonces yo puedo indagar con la dirección de seguros cuáles hoy están activos y yo diría que podría ser enviar la información de esos, o si hay alguno puntual. Perfecto, no, digamos esos dos en particular, entendiendo cómo fue el proceso de cada uno, o sea, no solo pues es solo como quienes intervinieron en cada uno de los momentos, pues iba a profundizar en detalle, no solo pues sobre lo que se puede ver en Te Cuento, que allá hay mucha información, pero en particular como quienes toman las decisiones, cómo se tomaron de muchos de los procesos. Voy a poner que esto lo estuve leyendo previamente, se hicieron 8 adendas a la alimentación, se hicieron 8 adendas, entonces quería entender la justificación de cada una, porque se hicieron, es decir, muchos de esos detalles, quién la hizo. Lo que pasa es que me llamó la atención porque se hizo una modificación sobre garantías, en particular es una modificación sobre garantías, y usted me acaba de decir pues que las sustanciales había modificaciones de garantías, se volvía a iniciar el proceso, pero entonces como en este caso no se reinició, hasta me quedó esa duda, pero para profundizarlo después porque es ya más detalle, aquí hacemos para la tarea de estudiar. En este se republicó, en el de alimentación. Se republicó y pues completo, o sea, no, porque fue como a través de adenda que se hizo la modificación a través de una adenda, pues el proceso siguió como en tiempos que comenzó desde junio del año pasado, yo creo que se hizo hasta octubre, pues más o menos. O sea, reitera que hacemos la tarea pues y leemos antes de cada uno de los procesos, pero pues digamos el que se hizo modificación, y creo que la modificación se hizo como ya en el transcurso de la 4ª o 5ª adenda, creo que no sé, conocido pues desde el principio el cambio en materia de garantía se hizo ya más adelante, y tal vez hicieron un par de modificaciones sobre el tema de garantías, pero pues no se reinició el proceso como tal, o no sé cómo funciona eso, pero el proceso al menos contractual es como el mismo, con el mismo número y el mismo radicado, no es pues como que se anuló y arrancó algo de ceros, pero en fin, después profundizaremos ello. Pero para puntualizar ahí, concejal, entonces la información que voy a enviar sobre ese proceso, por lo que estoy entendiendo es la información del proceso, obviamente que tiene el objeto, el alcance, cuándo se publicó, tal. Sí, pero adicionalmente, pero adicional a eso es el detalle con relación a las adendas, digamos, detallar un poco quién participó en la adenda y si se republicó o no se republicó, qué pasó digamos muy resumidamente, qué pasó con Yo iba a detallar mucho quiénes, por ejemplo, estuvieron dentro de los pliegos, quiénes fueron encargados de los pliegos y quiénes hicieron las adendas posteriores, como todo ese detalle adicionalmente a lo que dice pues Recursos Públicos, se puede ver más internamente quién tomó la decisión, cuáles fueron las justificaciones y las motivaciones que hicieron esas modificaciones particular a las adendas, pues en 2 sentidos: una en la ampliación constante de fechas del proceso, y 2 sobre un tema de las garantías contractuales que me pareció llamativo cuando usted lo mencionó previamente con una de las adendas sustanciales, y en este caso no se reinició pues el proceso, sino que se hizo modificaciones a través de la adenda, se fueron ampliando los plazos, que no sé si tuvo relación directa o indirecta con esa solicitud de las garantías contractuales. Pero entonces quería más conocer internamente quiénes participaron en cada una de esas decisiones en particular,
adicionalmente al estado actual del proyecto, todo lo, hasta el estado actual del contrato, todas las informes que haya habido, sea de la supervisión o de la interventoría del mismo, ya un poco de la ejecución del mismo, porque, pues como le digo, si quiere terminamos acá, y la información informal que tenemos es que ha habido dificultades en la ejecución del mismo, pero después si quiere profundizamos al respecto. Con la parte precontractual ya un poco la ejecución, porque es un contrato que lleva realmente poco, como alrededor de un mes y medio o 2 meses después de un par de meses de ejecución. No, perfecto. Pero entonces si quiere terminamos aquí como su presentación y terminaremos pues para la sesión de hoy y ya citaremos para la próxima muy pronto, un tema muy interesante, pues que creo que muy ilustrativo. Perfecto. Digamos que aquí con lo que les explicaba con la ejecución, digamos que por resaltar, EPM tiene un modelo de gestorías. Digamos que lo que nosotros en la cotidianidad conocemos como interventoría en los contratos, en EPM no se maneja con el rol de interventoría, sino con el rol de gestoría. Y la gestoría la componen dos, un gestor técnico y un gestor administrativo. El gestor técnico es quien hace el acompañamiento, la vigilancia del proceso con su conocimiento técnico y con las actividades que corresponden a esas actividades que son más de campo y más de ese conocimiento técnico, y tiene un acompañamiento o un apoyo o un par que es un gestor administrativo que se encarga, digamos, de las labores que son más de tipo contractual y administrativa, porque lo que pasaba en el modelo anterior de interventoría era que ese interventor se tenía que encargar de todo, y entonces llega una póliza pues que hay que mirar si está vencida o no, y un gestor técnico que tiene que estar en campo pues al mismo tiempo revisando una póliza, pues no tiene sentido. Entonces EPM implementó un modelo de gestoría donde hay esos dos roles, gestor administrativo y gestor técnico, quienes son quienes vigilan el proceso desde que se acepta hasta que se liquida el contrato, ¿cierto? Ya para finalizar, nosotros tenemos también pues participa en este proceso el modelo de gestión de materiales con todo el tema de control de inventarios, el manejo de los almacenes. También interactuamos con el modelo de gestión de cuentas por pagar, porque claramente pues a través de la ejecución se hacen unas actas de pago, se hacen unos pagos, y obviamente ahí interactuamos con este modelo de cuentas por pagar. Y por último hay un seguimiento y mejora a la gestión a través de una dirección que nosotros tenemos en la cadena de suministro, que es la dirección de analítica y mejora, que es además la que se encarga de toda la interacción con los entes de control, con las auditorías y también, digamos, con el monitoreo permanente del proceso y la mejora del proceso. Digamos que eso, en términos generales, es el proceso. Una última pregunta con el tema de la supervisión. ¿Cómo se define si hay interventoría aparte, un tercero hace la interventoría, o se hace una supervisión, si es por el monto, el tipo de contrato, hay algo en particular que lo haga definir, o simplemente se ve caso por caso según la necesidad? Pues, no sé, el contrato de alimentación no tiene interventoría, pero es un monto grande, pues algo que lo puede hacer, se puede hacer supervisión, pero ¿cómo se define? ¿Quién lo define? Eso está dentro de los... Pues, ¿es flexible o está entre unos parámetros muy específicos se define bien? Sí, digamos que, a ver, EPM tiene un manual de administración de contratos, ¿cierto? Ese manual tiene, digamos, la generalidad de cómo funciona el modelo de gestorías, y tiene un anexo donde además se determina cuáles son las actividades que cumple el gestor técnico y que es responsabilidad de él, y cuáles son las actividades que cumple el gestor administrativo y que son responsabilidad de él. Y también determina que desde antes de que inicie el proceso, sobre todo en el caso de obra, pero realmente no está particularizado para obra, el área dueña o el área requeridora debe definir, y lo debe definir desde el principio, si el proceso contractual va a tener gestoría técnica y administrativa o va a tener interventoría contratada. Digamos que en la práctica, ¿cuándo se acude a la interventoría contratada? Cuando son obras, cuando son proyectos muy complejos. Pero la gran mayoría de los contratos de EPM tienen el modelo de gestorías, o sea, con personal propio y con personal interno. Y solo se acude a la interventoría contratada
para casos de mucha complejidad y especialmente en obras y en proyectos. En la generalidad es la gestoría interna y digamos que ambos gestores se encargan de hacer el seguimiento como durante toda la ejecución del contrato, entendiendo que el gestor técnico está en el área técnica y el gestor administrativo está en un área centralizada que presta la gestoría administrativa a todos los contratos de la empresa. Perfecto. Le agradezco mucho, doctora Yadira, por toda esta ilustración que nos hace hoy. Reitero, son generalidades ya para entrar, entraremos posteriormente a mirar los contratos muy específicos, pero era bueno conocer todo cómo es el proceso de toma de decisiones, el proceso pues, técnico que tiene PM contractual y también quiénes son los responsables, cómo se asumen esas responsabilidades y quién toma las decisiones finalmente dentro de la empresa. Así que muy agradecido por su tiempo, su espacio. Vamos a dar por terminada esta sesión hoy, siendo las 5:10 de la tarde del martes 14 de junio. Vemos en una próxima entonces ocasión que estaremos citando previamente a EPM ya para mirar en particular esos contratos. Usted nos puede ir adelantando toda la información. Ya de alguna forma le dijimos que era el interés, pues no solo la que se publica, sino quién toma la decisión, por qué, cómo se justifica, entender ya un poco más al detalle y cómo ha sido la ejecución de los mismos, los contratos de seguros, por un lado de Hidroituango, los nuevos contratos de seguros y los contratos de alimentación de Hidroituango. Damos por terminada esta sesión, señor secretario, siendo las 5:11 y la levantamos y nos veremos entonces en una próxima ocasión previamente avisada. Muchas gracias a todos.